veréis cuál es la posibilidad respecto de lo que me diga la característica, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a tener? Un acoplador de línea, voy a tener una fuente de alimentación y voy a tener una interfaz programable. ¿Por qué la interfaz programable debe estar en mi tablero? Porque esa es lo que me va a permitir configurar toda la instalación, porque por sí sola no va a dar, ¿no? Tengo que configurarla en el ETS. Entonces, bajo ese esquema, acá yo entiendo que este color verde hace la simbología del tablero domótico, donde está un acoplador de línea, una fuente de alimentación y una interfaz programable. Adicionalmente, un módulo actuador. Ahora, según la cantidad de canales, este módulo actuador va a mandar a cada lámpara un cableado para que esa lámpara se encienda individualmente, ¿ya? Puede ser en algún caso circuito, sí, enseguida lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo funciona mi esquema? Tengo la lámpara que trabaja con el actuador y está separado en un mismo ambiente 3. No es siempre necesario, eso cada uno de ustedes tiene que analizar y ver cuál es el momento en que yo puedo necesitar que cada una de las lámparas, cada uno de los motores, cada uno de las unidades de expulsión de aire se necesiten trabajar de forma individual. Pero aquí para el ejemplo, yo he colocado un esquema de un pulsador que está con una interfaz y este pulsador o interruptor no tiene cable, ya no tiene cable de energía y enseguida vamos a ver por qué. Pero con esta línea segmentada me está diciendo que igual pulsar este elemento hace que las tres luces se prendan. Y si quiero conmutar, aquí tengo otro pulsador que igual con línea segmentada hace que las tres luces se apaguen o se prendan, ¿cierto? Ahora, lo mismo pasa con un pulsador en un cuarto distinto. Tengo la lámpara, igual con el cableado, viene al pulsador con su interfaz y es el que determina que se va a encender esta lámpara, ¿no? Ahora, eso en detalle, ¿cómo sería? Aquí tengo un actuador simio, un módulo actuador simio, que por la cantidad de canales lo que me está diciendo es de que puede dominar una lámpara, ¿de acuerdo? Es el mismo esquema. El neutro me pide que tenga la instalación en el mismo componente y además que esté conectado a la lámpara, el neutro. Y el único cable que pase por acá y vaya después a la lámpara es la fase. O sea que este actuador simio vendría a ser el interruptor, pero es un interruptor remoto, automatizado, etcétera, ¿no? Y la conexión, por supuesto, del cable KNX. Entonces, aquí, por ejemplo, este pulsador o interruptor, eso es lo interesante del KNX, no tiene cable de fase y no tiene cable de neutro. Es solamente la placa. Es solo la placa conectada con la interfaz. ¿Por qué? Porque lo que necesita de información, lo único, es encendido, apagado o la pulsación larga o corta. Porque si yo colocara cable eléctrico para controlar este foco, ya no tiene sentido, ¿cierto? Lo que va a funcionar todo es a través del KNX, que le va a mandar la información a la interfaz a través del cable y va a decir que se encienda la luz. ¿De acuerdo? O sea que trabaja de forma manual, por eso les decía, puede ser un interruptor. Pero ¿cuál es la desventaja del interruptor? Ya no tengo pulsación larga, ¿no? Solamente tengo on-off, nada más. Pero puedo colocar un interruptor común y corriente, con su interfaz y cable KNX, ningún cable más. Cable de fase, cable neutro ya no existen para mi interruptor, ¿no? Que se le coloca el cable de fase. Entonces, esto de muy buena forma ya no tener otro cableado adicional, solo del KNX, ¿ya? Y de acuerdo a los canales yo puedo tener en este pulsador o en estos interruptores más elementos, ¿no? Más puntos para pulsar o para poder generar las actuaciones acá, ¿ya? Ahora, cosa similar pasa con los empotrables, ¿ya? Estos componentes empotrables igual van a tener un tablero domótico donde va a estar la línea, la fuente y va a estar en la interfaz programada. Y en el caso de lo que vendría a ser el cable KNX, pasa a la fuente, a lo que vendría a ser el actuador empotrable, que puede estar en el cielo falso,
y de acá va a pasar la fase y se va a conectar a la lámpara para que se encienda esa lámpara. ¿Qué le va a mandar la información de encendido apagado? La interfaz, ¿no? La interfaz porque es KNX. Entonces de pronto aquí quiero conmutar 3 lámparas. Si esta pastilla que viene a ser el actuador empotrable me dice que es solo para una lamparita, entonces omito colocarle una lámpara. Si por ejemplo me dices de 2 canales y me sirve para 2 lámparas, de aquí puedo derivar a esta otra lámpara de acá. Pero por el ejemplo yo le he puesto a cada uno único, ¿cierto? Pero eso hay que revisar por la condición de 2 canales de este conjunto. En tal sentido, el esquema de la instalación es muy parecido porque tengo mi tablero domótico que está pasando la fase del neutro, los cables de energía. El neutro se va directamente a la lámpara y la fase pasa por ese componente que es el neutro. ¿Dónde está ingresando el cable KNX? Acá, ¿no? El cable KNX conectado también a la interfaz y a los pulsadores o al internet. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Siguiente. En este caso, adicionalmente, tengo un sensor de presencia. O sea, quiero controlar una luz, un circuito, con el sensor de presencia, con el pulsador también, ¿ya? Entonces, el sensor, al ser de sistema KNX, no necesita una interfaz, ya va directo al cable KNX, ¿ya? El que va a necesitar una interfaz sí son los pulsadores, porque no es KNX, ¿no? Entonces necesita la interfaz, se conecta al cable bus, el cable bus al componente y va a hacer la actuación de la lámpara, del ventilador, etcétera, en todo de lo que me diga cómo se hace la instalación. ¿No? Entonces acá he preparado unos planitos que son bastante similares con alguna simbología, que esto correspondería a un pulsador simple, esto a un pulsador conmutado. Vamos a anotar acá. Esto va a ser un interruptor. Pulsador conmutado y esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando reviso dónde tengo el pulsador conmutado, lo voy a tener acá. Y el interruptor en otra habitación, porque lo puedo instalar también. Estas simbologías son de las lámparas LED de watts en mi caso. Y por ejemplo, lo que yo quiero hacer es igual generar la conmutación para estas lámparas y ya no utilizo las líneas, ¿no? Segmentadas, sino coloco números. La lámpara 1, 2, 3 está siendo manejada por estos 2 conmutadores. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿No? Está la instalación del cable bus hasta la interfaz al pulsador y yo entiendo a través de esta numeración que este pulsador va a comandar o va a hacer que se enciendan y se apaguen estas 3 lámparas. ¿Ya? En el caso del espacio más pequeño, por eso les decía, si mi ficha técnica me dice que un canal me sirve para 10 amperios, 1 amperio, 2 amperios, lo que me diga, entonces yo ya voy a entender que puedo colocar 2 lámparas por cada canal. Pero si por ejemplo me dice, se recomienda solamente colocar una lámpara por cada canal, entonces aplicar este esquema. Yo también lo puedo hacer a pesar de que me lo digan así, ¿no? Entonces aquí como tengo 2 lámparas, asumiendo que es un circuito, está controlada solamente por un canal y por el interruptor, ¿no? Se apaga, se prende a través de lo que debería hacer. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Siguiente, aquí está el esquema de una línea 15, ¿no? Para ejemplificar,
con lo mismo que les he mostrado hace rato, y en este caso la posibilidad de que solo un actuador empotrable pueda tener dos canales y que me diga que cada canal sirve para cada lámpara, ¿ya? Entonces este pulsador que hace, encender y apagar las lámparas 1 y 2, ¿de acuerdo? Igual con su interfaz, igual con su... En este caso no es conmutado, estaría siendo individual, ¿cierto? Por la simbología del pulsador. Este va a comandar la lámpara 4, ¿no? Va a pasar por el actuador empotrable y voy a encender y apagar esta lámpara. Y en el caso del espacio más pequeño, lo mismo, ¿no? Si tengo dimmer, obligatoriamente pulsador, porque si coloco interruptor, el dimmer no funciona, ¿verdad? Entonces aquí hace la actuación de la lámpara 3, un actuador empotrable dimmer. Esta simbología cada quien la genera, pueden copiar si gustan. Como yo la he trabajado, es indistinto. ¿Qué es lo que me interesa? Que acá lo describan, ¿no? Aquí debería tener la descripción de a qué hace referencia. ¿Ya? Entonces, en el esquema general tengo un área, tengo una línea 15, un área está compuesta de 15 líneas. En cada línea puedo colocar ¿cuántos componentes? 64. Cada línea. ¿Qué? En cada línea 256. 55 transformamos de la. Y en cada segmento de línea 64, ¿no? Incluido el acoplador del línea. Ustedes no van a colocar para el examen tantos componentes, pero sí ya les aviso, ¿verdad? Avisando no mata, la ficha técnica revise cuánto colocar, ¿ya? Porque eso es lo que va a determinar a qué alcance. ¿Verdad? Este otro esquema simplemente muestra una línea 15 que tenga un segmento de línea aparte y otro segmento de línea acá, para que se vayan dividiendo entre la cantidad de componentes que puede estar por cada uno. Pero el esquema se conserva, el esquema de que debe ir el cambio. Noten que ninguno tiene topología de línea, o está trabajando en topología de árbol, o está trabajando en topología de bus. Eso simplemente, cierran el anillo y vamos. Porque eso significa que no funciona así. Preguntas, consultas. ¿No hay preguntas? Esto digo que para, digamos, como dos mismas líneas en un ambiente, tendría que codificarlo o nombrarlo, así como 1.1.15, digamos. En este caso no se confundiría solo el ejemplo 1, 2, 3. No, porque, por ejemplo, no te olvides que por cada programación